nosotros le vamos a hablar acerca de 4 iglesias del Apocalipsis. Debido a cuestiones de tiempo, tal vez en otra ocasión que podamos ser invitados, nosotros le podemos presentar las otras iglesias. Sin embargo, en esta tarde nosotros le vamos a hablar sobre 4 iglesias en específico. Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver las diapositivas. Me dicen que si las pueden ver. ¿La podemos ver, querido? Amén, ahí está. Ok. Entonces, también nuestra exposición, queridos hermanos, se va a dividir en esto. Cada compañero va a dar la presentación de una de las iglesias, de una de las 4 iglesias que vamos a estudiar en esta tarde. Después nosotros vamos a dar una sección para que usted pueda hacer sus preguntas. Le invito a que usted pueda escribir sus preguntas en el chat y nosotros vamos a contestarlas en la sección de preguntas. Ahora vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a tener una oración breve para que el Señor nos pueda bendecir y nos pueda dar sabiduría. Oremos. Amado, cariñoso Padre, mi Señor, que tú moras en lo alto de los cielos. Estamos con los hermanos de Panamá en esta tarde, pidiéndote sabiduría e inteligencia para comprender lo que tú has escrito en el libro de Apocalipsis. Padre, gracias por tu grande bondad, por tu grande amor. Danos sabiduría para comprender lo que tú inspiraste a Juan, Señor, para poder hablarnos. Gracias, Padre, por esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ir rápidamente, queridos hermanos, al libro de Apocalipsis, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Y nos vamos a detener en ciertas partes que son necesarias explicar. Pero ahora, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Le invito a que usted lo busque, por favor. No es lo mismo que yo se lo lea, a que usted lo busque y lo lea propio. Capítulo 1, versículo 9. Dice así: Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos. Detengámonos ahí. La isla de Patmos estaba a unos 80 o 90 kilómetros de Éfeso, en el mar Egeo. Si podemos ver en la imagen de la diapositiva, esa es la isla. Realmente la isla no tiene algún valor en sí. Sin embargo, es una isla desolada, desierta. Y allí estaba Juan. En esa isla es la que se encuentra Juan. Y dice que por causa de la perseverancia en Cristo, él estaba en esa isla. Esa isla estaba bajo el dominio del Imperio Romano, que se usaba para desterrar a los criminales más dañinos, a los criminales más malos. Ahí se usaba esa isla. Entonces ahí se encuentra Juan. Veamos más adelante, versículo 10. Estando yo en el espíritu, es decir, en una visión, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Sigamos. Escribe un libro en lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Nosotros vamos a estudiar las primeras 4, pero sigue diciendo, versículo 12. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre. Nos vamos a detener ahí, queridos hermanos. Pongámonos en contexto. Juan se encuentra en Patmos. Patmos es una isla bajo el Imperio Romano, una isla para desterrar a criminales. Dice en el versículo 13 que Juan ve 7 candelabros y entre los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre. Ok, nos vamos a detener ahí. Pero vamos a ir rápidamente, ya que el mismo capítulo da la interpretación a qué se refiere con candelabros. Y dice así, versículo 20. Leamos, por favor. Respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Estas iglesias, mis queridos hermanos,
existieron en tiempos antiguos. Sin embargo, la condición en que ellos se encontraban y las cartas que Jesús les envía reflejan la condición de la iglesia en la historia. Cada iglesia refiere a una condición de la iglesia cristiana en la historia posterior. Entonces, vemos que dice que el Hijo del Hombre está alrededor del candelabro. Y si pudimos ver en la primera diapositiva, salía la imagen de Cristo entre los candelabros. Es decir, Jesús está entre la iglesia. En todas las etapas de la historia y de la historia de la iglesia, Jesús siempre ha estado con su pueblo, cumpliendo lo que Él nos dijo en Mateo 28:20, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Es decir, Jesús en cada sección y en cada parte de la historia ha estado con nosotros. Nos ha acompañado desde Éfeso, Esmirna y todas las iglesias, siempre ha estado y siempre nos va a acompañar. Dice, el mensaje a las iglesias es: desde Patmos, Jesús envió una carta con 7 mensajes a su pueblo. Si bien esos mensajes atañen a las iglesias de la época de Juan, simbólicamente también retratan la condición de la iglesia a lo largo de la historia. Mis queridos hermanos, cada iglesia que nosotros vamos a estudiar, es decir, estas 4 que nosotros vamos a estudiar en esta tarde, van a retratar la condición de la iglesia en una época de la historia. Mis compañeros van a expresar puntualmente qué son esas condiciones y cómo nosotros podemos entenderlas, comprenderlas. Y una cosa más, las fechas que mis compañeros van a proponer aquí son de carácter tentativo, es decir, para que nosotros tengamos una idea de los lapsos que se dan entre iglesia. No son fechas tajantes, cerradas, sino que son de carácter tentativo para que nosotros podamos tener una idea de la situación y la época de las iglesias. Así que, mis queridos hermanos, en esta parte va a iniciar mi querido compañero Steven con la iglesia de Éfeso. El tiempo es suyo. Ok. ¿Me escuchan? Perfecto. Bien, vamos a entrar Vamos a entrar en el contexto de la iglesia de Éfeso. El mensaje de la iglesia de Éfeso lo encontramos del capítulo 2, del versículo 1 al versículo 11, al versículo 7, perdón. En este marco nosotros encontramos estas características que nos mencionan en cuanto a esta iglesia. En primer lugar, los cristianos de la capital de Asia Menor recibieron este mensaje del evangelio con los brazos abiertos. Es decir, los apóstoles fueron los que empezaron este mensaje. Los apóstoles empiezan a llevar a la iglesia de Éfeso este mensaje. Por eso tenemos una epístola a los Efesios. Pero después de algunas décadas, su religión se volvió algo legalista y sin amor. Se introdujeron aquellos que llevaban un evangelio en el cual Cristo Jesús no era el centro. Este es el contexto en el cual se desarrolla esta iglesia de Éfeso. Probablemente la presión de las falsas doctrinas desvió el corazón de algunos miembros y generó un clima rebelde en la iglesia. Es decir, todas las personas se encontraban en este momento recibiendo el mensaje del evangelio, que es el Señor Jesucristo. Y en el contexto de la cultura greco-romana, ellos empezaron a introducir herejías a la iglesia. Es por eso que el mensaje a la iglesia de Éfeso es: vuélvete a tu primer amor. Si nosotros vemos en el contexto de la palabra de Dios, les habla el Señor a que deben de volver a su primer amor. Así, en la lucha contra las falsas doctrinas, la iglesia se volvió de vivir
de vivir las verdades. Sí, la iglesia se olvidó de aquellas enseñanzas que los apóstoles les habían compartido. Ahora bien, vamos a ver lo que esto significa en la historia y cómo nos presentan los historiadores en cuanto a este tema. Este es el contexto. Ese es el contexto que tenemos en cuanto a la iglesia de Éfeso. Ahora bien, como mencionaba el compañero, vamos a proponer, o más bien proponemos en esta dinámica de la historia el periodo que abarca la historia de las iglesias. La mayoría concuerdan que la descripción que es de esta iglesia incluye a aquellos cristianos primitivos que el Nuevo Testamento nos menciona, que transcurre del año 31 al año 100 después de Cristo. Si bien es cierto, cada una de las iglesias estaba ubicada en un lugar determinado, en un lugar de Asia Menor determinado, cada una cumplía su función en su momento. Sí que cuando lo vemos en el panorama profético, vemos las fechas que acá se nos proponen. En este momento es necesario recalcar que lo que lleva a esta forma de interpretación es que el Señor Jesucristo mismo nos lo enseñó. Cuando nosotros vemos el sermón escatológico de Mateo 24, vemos que la profecía empieza poco después de que el profeta la ha mencionado y llega hasta el fin de la historia. Es igual con la imagen que ve Daniel, que ve Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel. Vemos que inicia desde que el profeta la menciona hasta el tiempo del fin. Entonces, estos periodos transcurren de esta manera. Y Éfeso se propone entre el año 31 al año 100. Estos años fueron cruciales dentro de la iglesia, porque en el año 31 la iglesia empieza a expandirse por aquel territorio. En el año 31 también nosotros vemos marcada la historia con la muerte de Esteban, el apedreamiento de Esteban, el primer mártir de la era cristiana. Aunque principalmente el mensaje fue dirigido a las 7 iglesias de esta provincia en romana, en Asia, el mensaje también tiene un valor universal y ofrece un antitípico, un anticipo simbólico de los principales cambios del cristianismo. Es decir, esto nos involucra que todo esto se desarrolla dentro del periodo escatológico, dentro del periodo profético. Y a este periodo profético que estamos hablando se le conoce como la iglesia apostólica, la iglesia que es considerada la primera del cristianismo. Es decir, los apóstoles fueron los que impulsaron esta iglesia. Por eso nosotros vemos, y dice la palabra de Dios, que tenía un evangelio puro, pero que fue contaminado en ese momento. Cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos, los apóstoles forman parte de esa evangelización, de compartir el cristianismo a las demás personas. Y en ese panorama se desarrolla esta primera iglesia de Éfeso. Vemos entonces estas características en el cual se desarrolló la vida de los apóstoles y las primeras comunidades de cristianos. Sí, los primeros cristianos se desarrollaron en un contexto de un mensaje puro porque venía de los apóstoles que habían vivido con Cristo Jesús, que habían convivido. Y en el año 96 después de Cristo muere el último, probablemente el apóstol Juan, ahí en esa fecha, y la iglesia empieza a tener cambios, ya que quedan los discípulos de los apóstoles, pero con el ambiente grecorromano se contagian y el paganismo entra llevando diferentes herejías. Veamos entonces lo que sucede en la iglesia de Éfeso. Esta iglesia recibe una reprensión por haber abandonado su primer amor. El primer amor al que refiere la palabra de Dios es a ese evangelio
que tenía como centro a Cristo Jesús. Muchos judíos en ese momento, por un lado, y griegos por otro, llevan a la iglesia a una convulsión después de que los apóstoles, los últimos apóstoles, han muerto. Y en ese periodo, aunque los apóstoles están trabajando también, sí que hay un momento en el cual no tienen toda la capacidad de llegar a los lugares, como lo vemos en el desarrollo de Hechos, toda la historia que vive la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Esta iglesia había sido grandemente favorecida con ese mensaje que viene de Cristo Jesús. Fue establecida por los apóstoles. Sí, el apóstol Pablo fue uno de esos que impulsó, que ayudó a esta iglesia. En este periodo de la iglesia, todos ellos cumplieron su función importante. Cada uno fue llevado o guiado a cada lugar indicado. En la misma ciudad, hay que rescatar esto, muy importante. En esta misma ciudad, la historia nos presenta que estaba el templo en este clímax de la historia que se desarrolla en la iglesia de Éfeso. Se presenta que eran una sociedad muy pagana, porque tenía en el centro a este templo. Por eso el Señor les menciona en cuanto a la contaminación que estaban teniendo del evangelio puro. El Señor les presenta que estaban siendo contaminados. Y así como en esa iglesia de Éfeso, literal, en Asia Menor, tenían este templo, así fue que se desarrolló también en el periodo de tiempo en cuanto a la historia del año 31 al año 100 después de Cristo. Esta iglesia de Éfeso, al mismo tiempo, se le felicitó por su perseverancia y sus buenas obras. Es decir, fueron perseverantes porque se desarrollaron en el clímax de la observancia de las verdades que Cristo Jesús había presentado. Y las buenas obras también indican porque esta iglesia se desarrolló en las comunidades, porque así como lo presenta Hechos, vemos que la iglesia fue una iglesia misionera que estableció en diferentes lugares muchos centros comunitarios de ayuda a las personas. Entonces, en este contexto, vemos estas características de esta iglesia, pero también esta iglesia fue sometida a prueba y rechazó a los falsos maestros. Es decir, esta iglesia fue sometida a persecuciones, no tanto como las que se dieron posteriormente, pero sí que locales, los imperios, los gobernadores, persiguieron a los primeros cristianos. Pero algo importante que hizo fue que rechazó a estos falsos maestros, a los que estaban presentando aquellas herejías, que estaban presentando aquellos momentos que indicaban que no estaban presentándose las verdades correctas. La iglesia de Éfeso hizo frente a una gran oposición y algunos de los primeros cristianos sufrieron persecución. Sin embargo, precisamente algunos de ellos se apartaron de las verdades que los habían unidos como seguidores de Cristo. Es decir, por una parte, hubo personas que se mantuvieron firmes, perseverando en cuanto a las enseñanzas que el Señor había presentado, pero otros se fueron con las filosofías humanas y así aceptaron los seductores errores inventados por Satanás. A pesar del celo, disminuyó. A pesar de que el celo disminuyó, sus creencias eran brillantes y puras. Es decir, pese a que su amor, se habían olvidado de su primer amor, sus creencias fueron puras porque vinieron del mismo Cristo Jesús por medio de sus discípulos.
De esta manera tenemos todas las epístolas en el Nuevo Testamento. Esta es la historia en cuanto a esta iglesia de Éfeso, que le podemos llamar la iglesia apostólica. Bueno, mis hermanos, ahora tendremos la participación de nuestro amigo Rudy con la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2, 8 al 11 se encuentra el periodo de la iglesia de Esmirna. Dice Apocalipsis de la siguiente manera. Dice, escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida. Conozco tus sufrimientos y tus pobrezas. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no lo son, más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El 11 dice, y el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de Esmirna. El que salga vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. El mensaje a la iglesia de Esmirna a la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2, es la segunda iglesia, el segundo periodo y la segunda carta de Apocalipsis, que primero está Efesios, luego está Esmirna, sigue Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Algunas características principales de Esmirna es que Esmirna se ubicaba a unos 60 kilómetros al norte de Efesos. Era de mucho comercio y de asombrosas bellezas. También Esmirna era la segunda iglesia de Apocalipsis. Como usted puede ver en el mapa geográfico, Esmirna se ubicaba en uno de los puntos muy principales donde su puerto de Esmirna ingresaban con las otras ciudades vecinas. Algo que podemos mencionar sobre Esmirna, que Esmirna era el lugar principal de adoración al emperador. Todo aquel que se negaba a rendirle adoración al emperador era condenado a muerte, sufría persecución, sufría pobreza, sufría martirio. Y por eso muchos fieles que estaban en Esmirna sufrieron. La iglesia cristiana empezó a sufrir persecución de hace muchos siglos atrás, mucho tiempo atrás. El mensaje de la iglesia de Esmirna se percibía un mensaje a muerte, porque la iglesia nació entre persecución y martirio. Jesús fue perseguido y muerto violentamente por la poderosa nación, por ser fiel a la misión que su padre le confió.
También fue esta época de la persecución de los romanos hacia los cristianos. Las autoridades llamaban a los cristianos como gente detestable o abominable, perturbadores del orden, supersticiosos, ateos, según cuenta Tácito, que era escritor romano de aquel tiempo. También podemos enfatizar Policarpo. Policarpo fue el primer obispo de Esmirna. Policarpo nació en el año 69. Nació en el año 156 después de Cristo. Policarpo dijo estas palabras: por 86 años he sido su esclavo y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podré blasfemar a mi rey que me ha salvado? Esto fue las palabras de Policarpo, porque le fue fiel a su fe, negando adorar al emperador. Todo aquel que quisiese ser comerciante tendría que rendirle culto al emperador. Si aquel que no se negaba, no le otorgaban el crédito, un documento donde les autorizaban ser comerciantes. Por eso, la iglesia, esta fue una de las iglesias pobres entre una ciudad rica, entre una ciudad llena de comercio. Rica, pero la Biblia lo identifica como, era pobre, pero la Biblia lo identifica como rica. ¿En qué era rica la iglesia de Esmirna? En Lucas 21, 12, 21 dice, así, el que ha para sí tesoro no es rico. También Santiago, su capítulo 2, 5, 6 dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que arrastran los tribunales. Rico, la iglesia de Esmirna era rico en gracia, era rico en fe, era rico en buenas obras, la iglesia de Esmirna. Por eso la iglesia de Esmirna pasó persecución, sufrió hambre. ¿Por qué? Porque fue fiel a su fe, porque no le rindió culto al emperador, porque prefirió martirizado, porque prefirió ser quemado. Incluso algunos fueron metidos en el Coliseo y fueron despedazados por las bestias. Fue una de las etapas más sangrientas, una de las etapas más sanguinarias de las 7 iglesias. Podemos ver en lo que dice Apocalipsis, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida eterna. Vemos en la gráfica los 10 días eran 10 años que sufrió la iglesia de persecución por el emperador romano. La última y la más sangrienta de las persecuciones. La etapa de la persecución empezó en el año 303 después de Cristo y terminó en el 313 cuando el emperador Constantino reconoce oficialmente el cristianismo y terminó la persecución.
La iglesia de Esmirna fue la segunda de la iglesia de Apocalipsis. La etapa de la iglesia empezaba en el año 100 después de Cristo y terminaba en el 313 después de Cristo. Juan en el año 100 fue el último apóstol, era Juan, y terminó Constantino cuando recusó. Que Dios les bendiga. Vale. Bueno, mis hermanos, vamos a tener la presentación del siguiente compañero, David Colindres. Bien, amados hermanos, ¿me escuchan? Muy bien. Ok, bien, vamos a hablar acerca de la iglesia de Pérgamo. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo escribe. Quiero empezar mencionando que Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, abarca desde el periodo, desde el edicto de Constantino hasta el establecimiento papal, que es del año 313 hasta el año 538. Pérgamo significa elevación y matrimonio. Y en efecto, en este periodo se llevó a cabo el acuerdo matrimonial entre la iglesia, el mundo y el paganismo. En este periodo se efectuó la traición de la iglesia a su verdadero esposo, a Jesucristo, produciéndose así el adulterio espiritual. Quiero mencionar también que en Pérgamo fue donde se inventó, quiero decirles, el pergamino. Su biblioteca llegó a ser la más importante del mundo, pues después de la Alejandría, pues tenía más de 200,000 volúmenes en pergaminos. La palabra de Dios dice: el que tiene la espada de 2 filos. Según las leyes romanas, los gobernadores estaban divididos en 2 categorías. Los que tenían la ley de la espada y los que no la tenían. Los que poseían la ley de la espada tenían derecho de muerte o vida sobre la provincia en que vivían. Su palabra era ley, suficiente para que cualquier hombre fuese ejecutado al instante. Sin embargo, los cristianos no debían olvidar que Cristo siempre tiene la última palabra, pues posee la espada aguda de 2 filos. El poder de Roma era aterrador, pero el poder del Señor es mucho más tremendo. Es evidente, amados hermanos, que también es evidente también que la iglesia de Pérgamo se desviaba de la palabra de Dios y el Señor le recuerda que Él tiene la palabra de 2 filos. Amados hermanos, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Saben? Algo muy interesante. Pérgamo tenía un altar dedicado a Zeus. Su aspecto era el de un gran trono o silla, y durante todo el día, todos los días del año, se elevaba desde ese trono el humo de los sacrificios ofrecidos a Zeus. Zeus
padre de los dioses, y de los hombres. Era el rey de los dioses que supervisaban el universo. Bueno, ellos lo decían. Era el Dios del cielo y del trueno. Y donde moras, donde está el trono de Satanás. En tiempos de Babilonia, allí tenía Satanás su trono. Pero al desaparecer Babilonia, Satanás trasladó su trono a Pérgamo. Allí se realizaban grandes cantidades de fechorías. Y el Señor Jesús lo afirma. No era fácil para los cristianos evangelizar y estar de pie en un lugar como este. ¿Por qué? Porque allí se encontraba el altar más grande del mundo en honor a Zeus. Y ahí puso Satanás su trono. También, amados, ahí nacen los mentados Juegos Olímpicos, donde el ganador tenía el privilegio de prender fuego en el altar a ese Dios y tenía el honor de presenciar el primer sacrificio humano a Zeus. Se realizaban muchos sacrificios a ese Dios. También, amados hermanos, allí había un gran templo. Vamos a retrocederla. También allí había un gran templo a Esculapio, el dios curandero. Sus templos siempre estaban cerca de los hospitales y lo adoraban bajo la forma de una serpiente. Era el símbolo que adoptaban los que ejercían la medicina en la actualidad. Este símbolo significa salud para los de Pérgamo, pero para los cristianos representaba el mal. Un título famoso que se le daba a Esculapio era el del Salvador. Esculapio se le decía el Salvador. Un título que únicamente le pertenece a nuestro Señor Jesús. Pérgamo, amados hermanos, también era el centro del culto a los césares. Desde el año 29 a.C. tuvo un templo dedicado a él. Esto significaba que los cristianos de Pérgamo vivían bajo una continua amenaza de muerte. Nunca sabían cuándo les caería la espada. Todo esto hacía de Pérgamo el centro del paganismo y la maldad. El trono de Satanás era el lugar donde se obligaba a los hombres a darle el nombre de Señor a César, de Salvador a Esculapio y de Padre a los dioses y a los hombres de Zeus. Amados, para un cristiano no había nada que fuera más demoníaco y satánico que todo esto. Es por esto que Jesús les dijo: yo conozco tus y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Porque a pesar de que en ese lugar se le obligaba a los hombres a dar el nombre del Señor a César, de Salvador a Esculapio y de Padre a los dioses paganos como Zeus, Dios le dice: con todo permaneces fiel a mi nombre. No has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel. No hay muchos documentos que nos aclaren quién era Antipas, pero sí sabemos que fue un testigo que se mantuvo fiel a la palabra de Dios, e incluso hasta la muerte. Pérgamo recibe 2 reprensiones, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. La fornicación mencionada en el texto referente a la iglesia de Pérgamo y promovida en el nuevo Balaam se refiere a la fornicación espiritual. Como ya hemos dicho, esta época se caracterizó por la introducción y acentuación de enseñanzas y prácticas del paganismo a la iglesia. Al seguir esta conducta errada, la iglesia ha cometido fornicación espiritual. Una de las doctrinas más enseñadas fue la inmortalidad del alma, destacada así por Platón. También
otras de las doctrinas que se introducieron, como el purgatorio, el limbo, la intercesión y el culto a los santos, el infierno como un lugar de tormento para los malos en el momento de morir, e incluso las indulgencias. Amados, en Apocalipsis 2:15 también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. El nicolaísmo es la mezcla de cristianismo con paganismo, donde se conquistó a la gente y se inició el adulterio espiritual. Es la mezcla pagana donde se intercala lo santo y lo profano, la palabra de Dios con la idolatría. Y amados, una de las advertencias, arrepiéntete. Dios nos está hablando como iglesia, no solo como la iglesia de Pérgamo, sino a cada iglesia y a cada cristiano que está coqueteando con este mundo y con esta doctrina. Pues el Señor aborrece esto. Tanto es así que el Señor dice, pelearé con la espada de mi boca. Y concluyo con esto, la recompensa al que venciere, le daré de comer, del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Que Dios te bendiga, paz y gracia sea contigo. Bien, queridos hermanos, vamos a tener la última ponencia que será por nuestro compañero Franco. Muy bien, mis queridos hermanos, es un gusto estar con ustedes. Quiero que entonces nos concentremos y veamos la iglesia de Tiatira. Vamos a ir al texto bíblico. Antes de ir al texto bíblico, vamos a ir al texto bíblico. Dice entonces la palabra del Señor de la siguiente manera, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a la iglesia de Tiatira es, digamos, el mensaje que está en el centro de las 7 iglesias. El mensaje a la iglesia de Tiatira es el mensaje más largo si nosotros lo analizamos en comparación del mensaje a las otras 6 iglesias. El mensaje a la iglesia de Tiatira también, mis hermanos, es en donde el Señor hace una reprensión más fuerte sobre esta iglesia. Y quiero que veamos la ubicación de la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira, como nosotros podemos ver en la pantalla, estaba a unos 65 kilómetros de la iglesia de Pérgamo. Si ustedes pueden ver los mensajes a las iglesias, empezando por Éfeso,
siguiendo Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, iba en un, digamos, en un sentido o en un orden como las agujas del reloj, de izquierda hacia derecha. La iglesia de Tiatira estaba ubicadamente en el país que nosotros conocemos actualmente como Turquía. Algo importante de la iglesia de Tiatira es que esta iglesia, mis hermanos, no era una iglesia que fuera, perdón, no era la iglesia que está ubicada en la ciudad de Tiatira, no era una ciudad que fuera, digamos, muy reconocida o que fuera tan importante en un aspecto político o religioso. Sin embargo, la importancia de la ubicación de la iglesia de Tiatira o de la ubicación de la ciudad es que era un lugar muy comercial. Por lo tanto, cuando los imperios o las personas viajaban, esta era una de las ciudades frecuentadas, ya que la industria de la iglesia de Tiatira se había desarrollado en su fabricación de púrpura, de lana, de telas y de muchas otras cosas que se comercializaban en la iglesia de Tiatira. Antes de avanzar, quisiera que volvamos a algo importante. En el versículo número 18 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Es importante, mis hermanos, aclarar esto, porque uno puede decir, ¿cómo es que Juan le iba a escribir a un ángel? A un ángel, ¿cómo es que había un ángel en las iglesias? Porque esto se repite en el mensaje de cada una de las 7 iglesias. Hermanos, en el original griego, la palabra ángel es ángelos. La palabra ángelos puede ser traducida como ángel, pero también puede ser traducida como mensajeros. Entonces, una mejor traducción de cuando se dice ángel sería: escribe al mensajero de la iglesia de Tiatira, escribe al mensajero de la iglesia de Éfeso, escribe al mensajero de la iglesia de Pérgamo. Nosotros deberíamos de mejor decir, o debería de estar una traducción mejor en donde diga el mensajero, porque Juan no tenía el objetivo de escribirle a ningún ángel. En las iglesias no había ángel, no, que lo que había era un mensajero. Vamos entonces a avanzar. Una de las descripciones de la iglesia de Tiatira es en el versículo 19, Dios le dice, tus obras, es decir, tu amor y fe, que es tu servicio y perseverancia. Las obras, mis hermanos, de la iglesia de Tiatira eran muchas. La iglesia de Tiatira había crecido mucho en obras. También algo que Dios le menciona o que Jesús le está mencionando a la iglesia de Tiatira es en el versículo 20, que en la iglesia de Tiatira hay una mujer que se llama Jezabel. Este nombre, mis hermanos, es un nombre simbólico de una mujer destacada en la iglesia de Tiatira que pretendía tener el don profético y ejercía gran autoridad que pretendía haber recibido de Dios. Si nosotros vemos el mensaje que Dios le está dando con la reprensión en cuanto a esta mujer, Jezabel, mis hermanos, se usa en un sentido simbólico, ya que en el Antiguo Testamento nosotros recordamos cómo el rey Acab, rey de Israel, se casó con una mujer llamada Jezabel, y esta mujer, mis hermanos, al llegar al poder, al llegar a ser la esposa del rey, paganizó todo el culto y toda la adoración a Dios en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando Dios menciona en el mensaje a la iglesia de Tiatira a esta mujer Jezabel, en un sentido simbólico, Jezabel era una mujer o era, digamos, un tipo de pensamiento que había entrado en la iglesia de Tiatira que estaba paganizando el culto a Dios o la adoración a Dios. Así que, mis hermanos, el mensaje a la iglesia de Tiatira incluye el momento en que la iglesia deja, digamos, la fe genuina y empieza a entrar o entra la apostasía que nosotros veremos un poco más adelante. La frase en el versículo 10 dice la frase, las cosas profundas de Satanás, como dice,
Se refiere a enseñanzas desviadas de los nicolaitas que pueden describirse brevemente como sigue: un cristiano que tiene un conocimiento de las cosas profundas de Satanás, que ha experimentado el pecado en su plenitud. Jesús o Dios está mencionando que hay personas que han conocido las cosas profundas de Satanás. En un contexto histórico, más adelante veremos que en este periodo que abarca el tiempo de la iglesia de Tiatira, entró, mis hermanos, un tipo de adoración a la iglesia en donde muchas personas dejaron, por decir así, la obediencia a Dios, la obediencia a su palabra, y comenzaron un tipo de adoración pagana. Veamos entonces la aplicación histórica. Mis compañeros antes han mencionado que las fechas propuestas, mis hermanos, no son propuestas cerradas, solamente son, digamos, son tentativas, son digamos, son propuestas. Esa es la palabra que estaba buscando. Son propuestas, ya que el desarrollo de las iglesias no se dio de una vez, sino que solamente son propuestas en cuanto a los periodos que abarcaron el mensaje de estas iglesias. La aplicación histórica. Aplicada históricamente, la Edad Media, o la así llamada Edad Oscura, desde el siglo VI hasta el XVI, es bien apropiado para el tiempo de la iglesia en Tiatira. Fue un periodo difícil y oscuro en la historia de la iglesia cristiana, cuando la tradición eclesiástica reemplazó a la Biblia como la fuente de la enseñanza y conducta. Si nosotros queremos, digamos, una fecha como más cercana, podemos decir que en el tercer concilio de Orleans, cuando se decretó el día domingo como el día de descanso y un día obligatorio tanto para el imperio como para la iglesia, digamos que en el año 538 da inicio el periodo de la Edad Media, y es ahí donde entra la iglesia de Tiatira. Sin embargo, como ya expliqué anteriormente, estos no son fechas cerradas, sino nada más que son propuestas, pero la mayoría de eruditos bíblicos concuerdan que en ese momento comienza la Edad Media y empieza la función de la iglesia de Tiatira. Abarca desde el año 538 hasta, podemos decir, un evento muy importante en el año 1563, en el Concilio de Trento, en este concilio que se llevó a cabo para darle una respuesta o hacer, bueno, se le conoció como el concilio de la contrarreforma, para poder combatir, digamos, la reforma que Martín Lutero y otros reformadores habían iniciado. En este tiempo de la iglesia de Tiatira, en vez de enseñar la verdadera doctrina y conducta bíblicas, la iglesia estaba promoviendo acciones pecaminosas y falsas, enseñanzas y cosas contrarias a la Biblia. Allí nosotros vemos aparecer en todo su apogeo a la iglesia romana, en donde enseñaba que las personas podían obtener el perdón de sus pecados a través de los sacramentos, a través de todas las obras que ellos impulsaban y todas las cosas que ellos hacían para que una persona pudiera llegar a tener perdón. Es importante que estas cosas la iglesia las vendía. Digamos que estas cosas la iglesia las vendía y no eran gratuitas. Entonces las verdades bíblicas comenzaron a ser echadas por tierra. De este modo la gente fue descarriada de la sencillez del evangelio. Las obras llegaron a considerarse como un medio de ganar la salvación. Así que a través de las buenas obras, la iglesia romana comenzó a enseñar que las personas podían salvarse así dependiendo de las obras que ellos hacían. Entonces, en este tiempo es que nosotros vemos la función de esta mujer llamada Jezabel. Jezabel entonces en un sentido simbólico entra en la iglesia de Tiatira y digamos que corrompió todo el culto o la adoración genuina a Dios.
En este momento, entonces, vemos también que en el periodo de la iglesia de Tiatira entran en apogeo lo que son los reformadores. Es importante mencionar que Dios le manda a decir a la iglesia de Tiatira que debe arrepentirse. Ese arrepentimiento, mis hermanos, nosotros lo podemos ver como el llamado que los reformadores hicieron. Nosotros podemos ver entre los reformadores a Lutero, podemos ver a Zwinglio, podemos ver a Juan Hus, podemos ver a Wycliffe, y el llamado de estos reformadores fue a que la iglesia se arrepintiera. Entonces podemos ver en el periodo de la iglesia de Tiatira que entraron en fusión estos reformadores. Pero el mensaje, mis hermanos, no termina de una forma negativa. Antes de terminar con la recompensa que Dios promete a la iglesia de Tiatira, quiero mencionar que también, mis hermanos, Dios le dice a la iglesia de Tiatira, o Jesús le dice a la iglesia de Tiatira, que necesita arrepentirse y que si no, matará a sus hijos. Dios le da un tiempo en el cual la iglesia de Tiatira debe de arrepentirse. En el tiempo de la reforma o antes de la reforma, en el siglo XIV, nosotros vemos lo que se llamó la peste bubónica. Esta peste, mis hermanos, duró 300 años y hizo una gran mortandad. Esto era uno de los llamados que Dios estaba haciendo a la iglesia de Tiatira. También en el siglo XVII podemos ver las guerras que sucedieron entre los luteranos y la iglesia romana, que también dejó a muchos muertos. Por lo tanto, Dios le hace un llamado a la iglesia de Tiatira. Y terminamos con lo que dice entonces en el versículo 26 al 28. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús mismo, hermanos, es esa estrella de la mañana que ha sido prometida a la iglesia, que fue prometida a la iglesia de Tiatira. Esperamos, mis hermanos, que también nosotros podamos sacar un mensaje espiritual de esto y que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Ok, mis queridos hermanos, esta ha sido las exposiciones de nuestros hermanos. La verdad que ha sido un gusto grandemente. Ahora vamos a ver a una sección importante que son las preguntas. Me imagino que ustedes estuvieron haciendo sus preguntas en el chat. La primera es del hermano Jimmy Cortés y dice así: las iglesias de hoy, incluyendo la iglesia adventista del séptimo día, ¿tienen alguna semejanza con la iglesia mencionada? Le voy a pedir a Franco que nos pueda explicar esta pregunta. Sí, mis queridos hermanos, es importante mencionar que cuando Dios manda o Jesús le dice a Juan que escriba el mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a las 7 iglesias no llegó, digamos, aparte o solo la parte del mensaje específico a cada iglesia, sino que este mensaje llegó en conjunto con todo el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que así como el mensaje a la iglesia de Éfeso llegó a Éfeso, también ese mismo mensaje, aunque era particularmente para Éfeso, llegó a la iglesia de Esmirna. Y así como el mensaje llegó a la iglesia de Esmirna, aunque era particularmente para la iglesia de Esmirna, también llegó a la iglesia de Pérgamo y así sucesivamente. De esta manera, el mensaje de la iglesia de Éfeso llega hasta la iglesia de la Odisea, que es el tiempo o el periodo de la última iglesia, el periodo del fin, que es en el que nosotros estamos viviendo ahora. Entonces, para responder la pregunta del hermano, aunque el mensaje fue específico para ir una iglesia en específico y una circunstancia específica, también, mis hermanos, el mensaje o la reprensión nosotros la vemos incluida para las otras iglesias y también para nuestro tiempo. Que volvamos, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, que volvamos al primer amor. Esperamos haber contestado su pregunta, hermano, y muchas gracias. Ok, mis hermanos. La siguiente pregunta que puedo ver acá es de la familia Eleta Laguna. Mi pregunta es: literalmente después del año 100,
la iglesia de Éfeso dejó de existir? Le pediré a nuestro compañero Steven que pueda ayudarnos a comprender esta pregunta. Ok. La pregunta en específico es en cuanto a una iglesia o la iglesia de Éfeso literal. Me gustaría antes de esto recordar que estas iglesias, el mensaje de las 7 iglesias, nosotros lo podemos encontrar en 3 maneras diferentes, no de interpretación profética, sino de acontecimientos y de circunstancias. Es decir, en primer lugar, como mencionaba el compañero, fue específicamente para una iglesia en sí, una iglesia literal que estaba en Éfeso, en Esmirna, en diferentes ciudades de aquella Asia Menor. Pero en segundo lugar se aplica a aquel panorama profético de las fechas que hemos presentado, que igualmente no son unas fechas tajantes, sino que son periodos de tiempo en los cuales la iglesia cristiana ha pasado. Pero también de igual forma es aplicativo a las circunstancias de nuestra iglesia que estamos viviendo en la actualidad. Volver al amor, también no ser, dice en la Odisea, que es una comparación de Éfeso y la Odisea, de no ser, dice, por cuanto eres tibio ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, esas son las 3 formas en las cuales nosotros podemos ver estas iglesias de Apocalipsis. Ahora, la pregunta es específica en cuanto a la iglesia literal. No se sabe exactamente porque en la historia nosotros vemos variables formas en las cuales los historiadores nos presentan, pero algunos proponen que en el año 456 fue destruida digamos, el lugar, la ciudad de Éfeso. Esta fue destruida, dicen algunos, por una quema. Otros dicen que fue por un terremoto. Sea la circunstancia que fuese, estamos claros que fue destruida esta ciudad o desapareció, porque hoy en la actual Turquía encontramos ruinas, que es un lugar turístico. Y evidentemente esta iglesia literal pues desapareció en una determinada fecha. Lo que significa que el periodo de tiempo profético sí se descorre del año 31 hasta el año 100 aproximadamente. Pero la iglesia literal en sí, como feligresía, como iglesia establecida, no sabemos exactamente en qué fecha desapareció, pero sí que igualmente podemos saber por la historia que fue más allá del año 100, por supuesto, igual que Esmirna, igual que todas las iglesias. Entonces, ese sería mi aporte en este caso de la iglesia de Éfeso, literalmente. Ok, mis hermanos, esta ha sido nuestra presentación. Si hay alguna pregunta, aparte de las que se escribieron en el chat, pues pueden hacerlas en este momento. Y si no las hay, pues le vamos a pedir a nuestro hermano Jimmy que nos pueda despedir en oración. ¿Alguna pregunta o otra pregunta que les haya surgido a través de la ponencia? La pueden hacer ahorita. Bueno, mis hermanos, si no las la hay. Cuando se refiere la última iglesia que vio el hermano, ¿dónde está? Espérate, bebé. La última iglesia que el hermano vio, que fue la iglesia de Tiatira, y ahí habla de la última parte que dice la recompensa, la que Dios nos dará, el que vence. Al vencedor, versículo 26, al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. A esa parte, ¿a qué se refiere que él nos dará autoridad en las naciones? Me imagino que no es en esta tierra, lo que yo creo que es, pero ustedes me aclararán. ¿Se refiere cuando ya estemos en el cielo? ¿O cuándo es este periodo? Sí, mi querido hermano, por supuesto, el poder o el establecimiento de la autoridad que Dios le dará a la iglesia de Tiatira,
si se arrepiente correctamente, hermano, lo que usted dijo no se refiere a un periodo de tiempo en esta tierra, sino al establecimiento del reino que el Señor establecerá en su segunda venida. Y él dice que regirá, mi querido hermano, con vara de hierro. Entonces será la iglesia junto a Jesús quien regirá con vara de hierro, o digamos con justicia, pero no es un periodo de tiempo en el cual se cumplirá o se cumpliría en esta tierra ahorita, sino en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermano, por su pregunta. Ok, ¿alguna otra pregunta más, hermanos? ¿O nos despedimos ya? Bueno, mis hermanos, ha sido un placer, un gusto poder estar con ustedes. Les invito a mis compañeros a que puedan activar sus cámaras y puedan saludar a los hermanos. Realmente les agradecemos grandemente por la oportunidad que ustedes nos han brindado. Así que el Señor les bendiga grandemente y esperamos en el Señor que hayan podido aprender. Y no solo aprender, sino que nosotros podamos poner en práctica lo que hemos aprendido y anunciar el mensaje que Dios nos ha llamado. Así que le pediremos al hermano Jimmy que nos pueda dirigir en oración. ¿Se encuentra el hermano Jimmy? Amén, amén. Muchas gracias le damos a cada uno de ustedes por tener esta intervención, esta participación. Gracias por compartir la palabra de Dios con cada uno de nosotros. Esperemos que así como lo han podido hacer con nosotros, hayan lugares en los cuales el evangelio y las personas tengan el deseo de compartir y de aprender más de Dios. Así que gracias, muchas gracias por estar con nosotros. A veces decimos que estamos lejos, pero sinceramente hay maneras en que podamos estar cerca como esta. Así que ha sido un placer de parte de nosotros aquí en Panamá tenernos acá con nosotros. Y de este paso me saluda el hermano Aburto, allá en Costa Rica. Bien, vamos a cantar un himno para honra y gloria de Dios. Vamos a invitar a nuestra hermana Dana, por favor, que pueda compartir un himno para honra y gloria de Dios. El himno. Dana. Hermano, el himno ya lo estoy colocando. ¿Se ve? Correcto.
Muchas gracias.